Estamos celebrando el quinto domingo de Cuaresma. Estamos ya próximos a la celebración de la Semana Santa y de los misterios pascuales, que son precisamente el centro de la preparación que hemos venido haciendo durante estos días. Y si recordamos, en el video que grabábamos al empezar la Cuaresma, decía que las lecturas del Evangelio iban a insistir, por lo menos los 2 domingos anteriores y el de hoy, en los signos bautismales. Me refiero a las lecturas del ciclo A, que la liturgia sugiere pueden realizarse en cualquiera de los otros 2 ciclos, en el B y en el C. Recordemos que en el primer domingo de Cuaresma el Evangelio hacía referencia a las tentaciones del Señor. El segundo domingo de Cuaresma se hacía referencia a la transfiguración, y los otros 3 domingos, incluido el de hoy, que es en lo que quiero que pongamos atención, se hace referencia a esto de los signos bautismales. Pues el tercer domingo teníamos el Evangelio de la mujer samaritana, el agua como signo del bautismo. En el cuarto domingo, o sea, el domingo anterior, teníamos la sanación del ciego de nacimiento, o sea, la luz, otro signo del bautismo. Y hoy, quinto domingo de Cuaresma, la resurrección de Lázaro, el signo de la vida nueva que adquirimos precisamente en el bautismo al ser regenerado con el agua y por el Espíritu. Ya le decía el Señor a Nicodemo, el que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. Y hemos venido haciendo mención que la Sacrosanctum Concilium, es decir, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, insiste en que en este tiempo cuaresmal hay que rescatar 2 aspectos importantes: el aspecto penitencial de la Cuaresma y el aspecto bautismal. Por eso la insistencia en estos signos del bautismo, para tomar conciencia del mismo y vivir no solo conforme a la dignidad de ser cristiano que adquirimos en el bautismo, sino también conforme a los compromisos bautismales. De hecho, vamos a ver en la gran vigilia pascual que va a haber un punto dedicado exclusivamente a la renovación de nuestras promesas bautismales. Recordemos también que en la gran vigilia pascual muchos catecúmenos, muchos de los que se han preparado durante este tiempo, van a recibir el bautismo en esta gran vigilia pascual. Decía entonces que el Evangelio de hoy está tomado de aquel pasaje en el que el Señor resucita a Lázaro, según nos lo narra el apóstol Juan. Y vamos a destacar algunos aspectos importantes de este pasaje bíblico. Muy breve lo vamos a hacer. Recordemos que una de las cosas que al Señor se le advierte es que Lázaro ya lleva 4 días de muerto, ya el cuerpo tiene mal olor, ya hay putrefacción. De hecho, aquí debemos tener presente este detalle, y es que para los judíos la corrupción del cuerpo se daba al 4.º día. Es la razón por la cual el Señor, cuando muere, dura 3 días en el seno de la tierra. Recordemos aquel salmo que dice: no dejarás, Señor, a tu fiel conocer la corrupción, y no dejarás mi alma para siempre en el Hades. Por esta razón se entendía que al 3.er día en el que el Señor resucita, su cuerpo no había conocido la corrupción. Los judíos entendían que la corrupción del cuerpo se daba a partir del 4.º día, y por esto vemos este énfasis que el evangelista pone al decir que ya era el 4.º día y ya tenía mal olor el cuerpo. Sin embargo, el Señor va a realizar el milagro y va a levantar a Lázaro de entre los muertos. Antes quiero señalar lo siguiente, y es ese versículo, ese pequeño versículo que dice: Jesús lloró. Es el versículo más corto de las Escrituras. Pareciera que esta división en versículos se encargó de solemnizar el llanto del Señor. Recordemos que la Biblia, cuando se escribió, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento se escribieron utilizando separación de capítulos ni versículos. Esto fue realizado cerca del año 1222 por Stephen Langton, quien fue luego obispo de Canterbury. Me refiero a la separación en capítulos. Y años más tarde se hizo la separación en versículos, primeramente por Sante Pagnini, la separación en versículos del Antiguo Testamento, y tiempo después la separación en versículos del Nuevo Testamento por Stéphane Etienne. Entonces, este versículo, el más pequeño de la Biblia, podríamos decir que solemniza el llanto de nuestro Señor. Como verdadero hombre lloró a su amigo, pero como verdadero Dios ahora lo levanta de entre los muertos. El Señor le va a decir a Lázaro: levántate y sal de allí, sal del sepulcro. Recordemos que se manda a rodar la piedra para que Lázaro salga, y en efecto Lázaro sale
con las mortajas, con las vendas, que era la práctica judía, pero esto es importante. Aquí hay un comentario muy hermoso de San Agustín que va a ser un paralelo entre este pasaje y el sacramento de la confesión. Porque San Agustín va a decir que cuando Lázaro sale del sepulcro es como cuando salimos de la confesión. Estamos muertos, estamos atados, estamos vendados, salimos del sepulcro en el que nos encontramos y retornamos a la vida. Pero el Señor, al ver a Lázaro atado, vendado, va a decir: desátenlo, suéltenlo, déjenlo andar. Y San Agustín va a decir: esto es lo que el Señor le dice a sus ministros en el sacramento de la confesión, que desaten del pecado a los que están amarrados por el pecado. Por eso San Agustín va a citar el pasaje de Mateo 18, cuando el Señor le dice a sus apóstoles: lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y eso pasa en el sacramento de la confesión. El Señor, que después de resucitar sopla sobre sus apóstoles, les dice: reciban el Espíritu Santo, y les da la autoridad que Él mismo ha recibido del Padre. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Por tanto, en el sacramento de la confesión salimos del sepulcro, nos son desatadas esas vendas que nos atan, que no nos dejan levantar, por parte del ministro a quien el Señor dio este poder de desatar en la tierra lo que en el cielo también quedará desatado. Y así entonces, por medio de este sacramento de misericordia, limpiamos las manchas que en el camino vamos sumando. Porque en efecto, si bien en el bautismo recibimos el baño de regeneración, está claro que al caminar y al andar ensuciamos los pies, ensuciamos nuestras vestimentas, y el Señor, conociendo nuestra debilidad, ha dejado el sacramento de la penitencia para lavar allí nuestras culpas y seguir el camino hacia la casa del Padre. Y es que aquí vale la pena recordar el pasaje de la última cena, en el cual el Señor lava los pies de sus discípulos, y cuando llega al apóstol Pedro, Pedro se opone a que le laven los pies, y el Señor le dice que si no acepta que le lave los pies, no tendrá parte con él. Pedro le va a decir: entonces, Señor, no me laves solo los pies, lávame también la cabeza. Y Jesús va a decirle algo muy interesante a Pedro. Le dice: no, Pedro, el que se ha bañado no necesita ya de volverse a lavar. Por tanto, quien ya ha recibido el bautismo no necesita volverse a bautizar. Ha recibido el bautismo, ha recibido el baño de regeneración, ha sido habilitado para vivir esta nueva vida en Cristo, pero el Señor sabe que la persona puede fallar, que puede caer, que es débil, susceptible del pecado, y por tanto deja el sacramento de la penitencia para lavar los pies en ese sacramento. El bautismo entonces nos regenera, nos permite caminar con el Espíritu Santo, pero en nuestra debilidad, al poder caer, el Señor dota a su iglesia con esta potestad de perdonar los pecados, de desatarnos de las amarras del pecado y de permitirnos poner nuevamente en el camino de la salvación. Bien, y hemos hecho referencia al sacramento del bautismo, al sacramento de la confesión, y cómo no recordar en este pasaje de Lázaro el sacramento de la Eucaristía. El Señor claramente ha dicho: el que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Recordemos que la Eucaristía no es un alimento simbólico. En este Evangelio de Juan, cuando el Señor dice: el pan que yo daré será mi carne, utiliza inicialmente la palabra griega phage, que puede traducirse simplemente en comer y puede tener un sentido simbólico incluso. Pero luego, cuando quiere hacer el énfasis, habla de trogón, de masticar, de comer. Recordemos que en la antigua alianza el Cordero de Pascua era una prefiguración de Cristo, nuestro Cordero Pascual que ha sido inmolado, como dice San Pablo. Y esta inmolación del Cordero Pascual no es simbólica. Cristo murió realmente en la cruz. Por tanto, así como el Cordero Pascual era inmolado, Cristo fue inmolado. Y como el Cordero Pascual, su carne era comida verdaderamente, así el Señor también dejó en el pan su carne para ser comida verdaderamente. La carne del Cordero la comemos verdaderamente, la sangre del Cordero la bebemos verdaderamente y no de modo simbólico. Por tanto, el Señor, con este alimento de vida, nos va preparando para garantizarnos la resurrección, porque Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque muera, vivirá. Vivamos con esta esperanza estos días de Cuaresma que nos restan, para que las fiestas pascuales sean celebradas con la mayor alegría y con el mayor gozo. Un feliz domingo para todos.